¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente es el maquillaje? No hablo de cubrir imperfecciones, sino de algo mucho más profundo, algo que toca la supervivencia y lo espiritual. Porque si te digo que los antiguos egipcios usaban maquillaje negro no solo por estética, sino como una especie de protector solar avanzado, te vas a reír, y yo entiendo por qué. Parece una tontería, ¿verdad? Pero escúchame un momento, porque aquí hay una capa de complejidad que la gente siempre ignora. Cuando hablamos de los egipcios, la gente suele pensar en las pirámides, en los faraones gloriosos y en las momias. Pero hay un detalle de su vida diaria, algo tan íntimo como el brillo en sus ojos, que nos habla muchísimo de su relación con el entorno. Estamos hablando del col, ese pigmento negro que se aplicaban alrededor de los ojos, y que no era solo un accesorio de moda. La idea de que lo usaban para protegerse del sol, de la radiación, es algo que los estudios modernos han confirmado con una fascinación casi científica. Imagínate la escena, un sol de Sahara brutal, y ellos, en lugar de ponerse gorras de ala ancha, se están creando un filtro solar con carbón y minerales. Es un poco ridículo pensarlo, pero es totalmente lógico una vez que te pones a analizar el contexto. Porque no es solo una cuestión de pigmento, es una estrategia de supervivencia integrada en su cultura. El negro, ese color que nosotros asociamos con el luto o la oscuridad, para ellos tenía una connotación muy diferente, muy poderosa. El pigmento principal, a menudo a base de antimonio o plomo, no solo era un cosmético, sino que tenía propiedades físicas y, según su cosmovisión, mágicas. Me parece gracioso pensar que estaban haciendo antioxidantes milenarios, sin saber que estaban jugando con químicos pesados, pero no caigas en el error de verlo solo como un truco de belleza. El punto es que era una armadura. Era una defensa contra el mundo que les rodeaba. El sol abrasador, el calor sofocante y también lo que ellos temían más. El mal de ojo. Para ellos, el maquillaje no era un adorno vano, era un acto de protección, una barrera entre su cuerpo y las energías negativas del entorno. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no solo estaban protegiendo su piel de la radiación, sino que estaban haciendo una declaración cultural. Estaban usando su rostro como un campo de batalla simbólico contra las fuerzas oscuras del desierto. Veamos bien el mecanismo. El col, al aplicarse en las cuencas oculares, actúa como un filtro físico. La estructura de esas partículas, al ser finas y densas, ayuda a reducir el brillo excesivo y, por lo tanto, la exposición directa a la luz solar intensa. Es una adaptación brillante. Es la ingeniería de la belleza, si me permites usar ese término. Te das cuenta de que, en esencia, estaban inventando un producto de cuidado solar y antifatiga ocular hace milenios. Y nosotros, en el siglo XXI, estamos aquí, en pánico por si nuestra crema solar tiene un SPF de 50 o 70. La diferencia es que ellos lo integraron en su vida, en su religión, en su belleza. El impacto era doble, físico y psicológico. Físicamente, sí reducía el estrés lumínico. Psicológicamente, les daba una sensación de control y seguridad, como si estuvieran poniendo un escudo. Pero, y aquí es donde tengo que matizar, porque no podemos simplificarlo todo. No era solo por el sol. El propósito de la protección solar era una de las funciones, pero era un elemento en un sistema mucho más complejo. El maquillaje también estaba ligado a la fertilidad, a la vida eterna y a la identidad social. Piensa en esto. Para ellos, la belleza no era superficial. Era una manifestación de su conexión con lo divino. Quizás el negro simbolizaba la noche, el tiempo del renacimiento, el ciclo eterno de Osiris y Isis. Es una lectura profunda, claro, pero me encanta porque te obliga a dejar de ver el maquillaje como un mero adorno. Es un lenguaje, y ese lenguaje se hablaba con los ojos. Ahora, hablemos de quién lo usaba, porque no era algo que se usara de forma homogénea en toda la sociedad, como quizás pensamos. Había una clara distinción entre las clases sociales y los roles de género. Las mujeres, por supuesto, eran las grandes exponentes de la cosmética. Para ellas, era una expresión de su estatus y de su gracia. Era como su versión antigua del glow up.
pero con mucho más significado ritual. Pero los hombres también lo usaban, aunque quizá con una intensidad o un tipo de aplicación distinto, especialmente en contextos rituales o militares. Esto me hace pensar en la idea de la universalidad versus la especificidad. ¿Cuándo un acto personal se convierte en un símbolo colectivo? Esa es la pregunta que nos deja este tema. No es solo una persona pintándose la cara. Es la sociedad entera validando ese acto como protector y bello. Y esto nos lleva a la siguiente capa, el proceso de creación de ese pigmento. Esto es lo que me parece más alucinante, porque nos obliga a entender la tecnología de esa época. Estaban haciendo química orgánica y mineral avanzada, sin tubos de ensayo ni laboratorios modernos. Los materiales eran extraídos de la tierra, de los minerales locales. El antimonio, por ejemplo, era un ingrediente clave. Y aquí es donde entra la duda, porque aunque nos dice que era protector, debemos ser justos y reconocer que era tóxico. Sí, sí, lo sé. Lo sé, y es un detalle que siempre se omite en las narrativas de belleza ancestral. Porque estamos hablando de que la supervivencia a largo plazo de ellos estaba ligada a un ritual que, objetivamente, tenía riesgos. Pero la gente siempre tiene que encontrar un equilibrio entre el hecho científico y la interpretación cultural. El punto es que el riesgo era percibido como menor que el beneficio cultural y espiritual. Para ellos, el riesgo químico se superaba por la seguridad que les ofrecía la creencia en el poder del col. Y eso me parece la clave de cualquier civilización grande. La fe en la propia invención y en el propio conocimiento. Crearon su propia ciencia y su propia farmacopea, solo para que el sol no les diera en la nuca. Ahora, vamos a hablar un poco del contraste. ¿Cómo vemos nosotros esto hoy? ¿Cómo vemos esto hoy? A través del prisma de la modernidad, donde todo debe ser funcional y racional. Nos cuesta entender que la función puede ser doble, o triple, o hasta 10 veces. En nuestra cultura moderna, tendemos a separar el funcional del estético. Si algo no tiene un propósito médico o económico, lo reducimos a una frivolidad. Y eso es una pérdida de perspectiva. Estaríamos despojando a los egipcios de su humanidad, de su complejidad. Como si hubieran usado el maquillaje solo para verse guapos, en lugar de para negociar con los dioses. Me pregunto si hoy en día tenemos ese nivel de integración entre lo personal y lo sagrado. Parece que vivimos en una cultura donde lo estético está totalmente despojado de cualquier significado profundo. El maquillaje moderno, en muchos casos, es una herramienta de autoconstrucción, de identidad, pero raramente está anclado en un sistema de creencias tan potente como el egipcio. Ellos se maquillaban porque tenían que hacerlo, porque era parte de su pacto con el universo. Tú te maquillabas porque querías hacerlo o porque podías. Y eso, para mí, es la diferencia abismal entre dos mundos. Volviendo al aspecto de la protección, es importante recalcar que el concepto de protección del ojo era muy amplio. No era solo contra el UV, sino contra el polvo, contra los insectos, contra la irritación ambiental que el desierto les imponía. El col era, de hecho, una forma de higiene ocular ancestral. Pero claro, lo vendieron como un superfiltro solar mágico en el marketing de la historia. Lo que yo veo es una solución ingeniosa a los problemas cotidianos de un ambiente extremadamente hostil. Una adaptación sublime. Y esta adaptación nos habla de la resiliencia humana. La capacidad de tomar un material simple, como un mineral oscuro, y transformarlo en una herramienta de protección y belleza. Es una lección de diseño, de funcionalidad, de cómo la necesidad moldea la cultura. Y aquí hay un detalle que a menudo se pasa por alto: la durabilidad. Estos maquillajes estaban diseñados para durar, para resistir el calor, el sudor y el tiempo. No era algo que se aplicara por la mañana y se quitara por la noche, como hacemos nosotros. Era una declaración que se mantenía, una capa protectora constante. Era como llevar puesta tu armadura, aunque fuera simbólica. Un ritual perpetuo. Y ese ritual tenía una dimensión social enorme. Cuando ves un rostro egipcio maquillado, no solo estás viendo belleza, estás viendo un individuo en pleno funcionamiento dentro de su cosmos. Cada línea, cada sombra,
Cada capa de negro tenía un significado que se entendía dentro de ese sistema de creencias. Era como un código. Y si no entendías el código, simplemente eras un observador, fuera del círculo de significado. Esto nos lleva a la controversia, que es que la historia se vuelve un poco oscura cuando empezamos a mirar los ingredientes. No podemos ignorar que, al ser minerales, muchos eran, o bien irritantes, o bien tóxicos. El plomo, el antimonio, son elementos que en grandes cantidades y sin conocimiento de su toxicidad son peligrosos. Entonces, ¿cómo conciliamos la belleza y la protección con la toxicidad? Aquí es donde la filosofía choca con la química. Es una aceptación cultural del riesgo, una creencia tan fuerte que permite sortear el conocimiento científico moderno. Te juro que es fascinante y aterrador al mismo tiempo. La fe es un químico poderoso. Y esa fe, en ese contexto desértico y peligroso, era su mejor póliza de seguro. Si tu creencia en que el negro te protege del mal es más fuerte que tu conocimiento de la química, entonces la creencia gana. Y eso es algo que, francamente, todavía nos pasa a nosotros, aunque estemos en un laboratorio de alta tecnología. Volviendo a la idea de la evolución de este uso. Hoy, cuando hablamos de protección ocular, hablamos de lentes, de filtros digitales, de ciencia pura. Pero en Egipto, la solución era orgánica, terrenal y profundamente simbólica. Me parece que nos está enseñando que la solución a un problema nunca es solo tecnológica. A veces, la solución es cultural. Es la respuesta de una civilización a la dureza de la naturaleza. Y en ese acto, tan simple como aplicar una línea de negro, encontramos la complejidad de toda una visión del mundo. Así que la próxima vez que veas a alguien maquillándose, no pienses solo en la vanidad. Piensa en la supervivencia. Piensa en el sol. Piensa en los dioses. Piensa en el poder de un simple pigmento negro. Es más que solo color.